Cuando nos referimos a estos dos conceptos, la demanda agregada, la oferta agregada, vamos a encontrar, ¿cierto?, que cuando hablamos de la demanda agregada, estos son todos los factores que determinan la demanda total en la economía, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el gasto del consumidor, que es todo lo que los consumidores gastan, ¿ya?, para cubrir sus necesidades. ¿De dónde sale el gasto de los consumidores? De su ingreso, ¿ya? De su ingreso. Por ejemplo, los trabajadores tienen como ingreso su sueldo y salario, ¿cierto? Algunos tienen honorarios. Los que trabajan de manera independiente no reciben un sueldo, pero sí reciben un honorario. Los pensionados, por ejemplo, ¿qué reciben los pensionados? Su pensión, ¿ya? Y, por ejemplo, una persona que es un rentista, ¿qué recibe? La renta, ¿ya? Un rentista puede ser una persona que tiene un departamento, por ejemplo, ¿ya?, y lo arrienda, y recibe rentas por concepto de arriendo, ¿ya? Puede tener un terreno y lo arrienda también, ¿ya? Puede tener maquinarias y las arrienda también. Un taxista, por ejemplo, ¿qué recibe? Una renta también, ¿no es cierto? Los ingresos que recauda todo el día a través del taxi. Un Uber también, ¿no es cierto? ¿Ya? Un Uber también. Entonces, todas las personas reciben un ingreso y lo gastan en consumo, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasará con esas personas? ¿Qué pasará con esas personas que no tienen ingresos? Están en la extrema pobreza. ¿De qué viven? ¿Ah? Claro, de la caridad, ¿no es cierto? La gente les da monedas, ellos, por ejemplo, los que están en las calles limpiando parabrisas, ¿cierto? ¿Ya? Claro, ¿cierto? A veces están a la intemperie cuando llueve, los que hacen estos malabaristas, ¿no es cierto? Gente que igual recibe su ingreso, ¿ya? También, como dijiste, escuché por ahí, el Estado también les cubre algunas otras necesidades, ¿no? El Estado les cubre algunas necesidades. También, por ejemplo, el Estado a esta gente, a mucha gente le otorga algunos bonos, ¿ya? Les da algunas transferencias como bonos. Por ejemplo, el bono invierno, ¿ya? Claro, pero también hay otras personas, ¿no es cierto?, que según su condición social, ¿ya?, los que están en esta, no sé cómo le llaman, antes le llamaban la ficha de protección social, no sé cómo se llaman ahora, ¿ya?, pero se llama igual. Bueno, también recibirán algún bono del Estado. También reciben, por ejemplo, una transferencia por la luz, ¿ya? Entonces tienen el pago de la luz y otras cosas, ¿ya? Bueno, entonces todos los consumidores gastan, ¿ya?, en el país, ¿ya? Otro gasto es la inversión que hacen las empresas. La inversión que hacen las empresas. También eso es un gasto, ¿ya? También este es un gasto, ¿ya? Este gasto, ¿no es cierto?, que hacen las empresas, por ejemplo, son el pago de los sueldos, por ejemplo, las materias primas que compran, ¿cierto? Las materias primas que compran,
todos los insumos, ¿no es cierto?, en general que compran, las ampliaciones que hacen, ¿ya? Las ampliaciones que hacen, todo eso es inversión, ¿ya? Todo lo que tienen guardado en bodegas, por ejemplo, ¿ya? Es inversión también, porque lo guardan y después lo van a vender, ¿ya? Entonces, mientras tanto, lo tienen ahí, la producción, el pago que hacen a sus trabajadores, ¿ya? El pago que hacen por los distintos insumos que necesitan, la electricidad, las comunicaciones, y eso se llama inversión, ¿ya? De las empresas. También podemos decir que es el gasto que hacen las empresas, es el gasto que hacen las empresas. Entonces en la economía, ¿cierto?, le llamamos, por ejemplo, entre estos como ejemplo, los sueldos, las materias primas, los insumos, y las ampliaciones, ¿ya?, que realizan para que la empresa pueda crecer también, ¿ah? Pueda crecer. Sí, gasto de la empresa, pero se le llama inversión, ¿ah? Claro. A las personas se les llama gasto del consumidor, ¿ya? Por ejemplo, todos nosotros acá somos consumidores y gastamos. Lo que las empresas, ¿cierto?, gastan, pero se les llama inversión. Se le llama inversión. ¿Ese sueldo de prima por el insumos y ampliaciones. Insumos y ampliaciones. ¿Ya? ¿La primera que podemos poner gasto del consumidor? ¿Cómo? ¿La primera que podemos poner como gasto del consumidor? El gasto del consumidor son todas las compras que hace el consumidor. Las compras, ¿no es cierto?, de bienes y de servicios. Todas las compras de bienes y servicios. Eso es el gasto del consumo. Por ejemplo, nosotros nos compramos ropa, ¿cierto?, nos compramos celulares, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes van a pintarse las uñas? ¿Han ido a pintarse las uñas alguna vez? No, nunca. ¿Tú tampoco? O sea, antes iba, pero no puedo que lo mejor con el tema de la cosa. Ya, pero ¿van a la peluquería, por ejemplo? ¿Sí? ¿Van a la peluquería? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, esos ocupan transporte, pagan un Uber, pagan el bus, ¿no es cierto? Pagan todo eso. Todo eso es gasto en consumo, ¿ya? Compran alimentos, compran bebidas, ¿cierto? Se compran alguna galleta en las máquinas, en un negocio, todo eso es consumo, ¿ya? Todo lo que tú compres con el dinero que andes trayendo, sea este dinero físico, ¿no es cierto? Porque hoy día, no solamente hoy día pagamos con dinero físico como lo hacíamos antes, hoy día, ¿no es cierto?, ya con todo lo digital, pagamos con nuestro celular, pagamos con una tarjeta, ¿no es cierto?, ¿ya? Tenemos distintas formas de pagar, ¿no es cierto? Hay muchas aplicaciones para pagar, sobre todo las que se usan en los celulares, ¿ya? ¿Ustedes usan alguna aplicación en el celular para pagar? ¿Han usado alguna? ¿Sí? Ya. Servipack también, ¿no es cierto? Sencillito. Y también y también con ¿cómo se llama? Con estos códigos QR, ¿cierto? ¿Ya? Que tú escaneas y con eso pagas, ¿ya? Bueno, entonces a eso se refiere el gasto el del consumidor, las compras, ¿ya? Ya. Después tenemos los gastos gubernamentales, ¿ya? Los gastos gubernamentales. ¿Qué son los gastos gubernamentales? Bueno, los gastos gubernamentales son todo lo que el gobierno, ¿ya?,
ocupa, producto de los impuestos que recibe, de los ingresos que recibe, en distintas acciones, como por ejemplo, ¿ya? Esto se llama el gasto público, ¿ya? Esto que está aquí, esto es lo que se llama gasto público. Se llama gasto público, ¿ya? ¿Y en qué? Por ejemplo, en todo lo que es seguridad. Por ejemplo, ¿ya? Tanto la seguridad interna como la externa, ¿ya? Y de todos los funcionarios públicos, ¿ya? Todos los sueldos, ¿no es cierto?, de los funcionarios del Estado, de los funcionarios públicos, ¿ya? ¿En qué otra cosa más gasta? ¿Ya? En las transferencias, ¿ya? En las transferencias que hace a las personas, en las transferencias a las personas, ¿ya? La asignación familiar, por ejemplo, los bonos, ¿ya? Transferencia a las personas. También los subsidios, ¿ya? Los subsidios a las empresas, los subsidios a las empresas, sobre todo, por ejemplo, a las microempresas, a las pymes, también las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Subsidios, ¿ya? También gasta en obras públicas, ¿ya? Por ejemplo, en caminos, en puentes, ¿ya? Por ejemplo, la extensión de los ferrocarriles, ¿ya? A distintas localidades. Entonces, en todo eso gasta el Estado, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en el gasto que hace en las empresas del Estado, como por ejemplo Codelco, ¿ya? El Biotren, ¿ya? El metro en Santiago, que tiene que pagar todos los gastos operacionales, los sueldos y todas esas cosas, ¿ya? Y también el gasto social, ¿ya? Todo lo que es el gasto social, ¿ya? En general, ¿ya? El gasto social que hace el gobierno, para la gente más desposeída, por ejemplo, ¿ya? Sí, también, pero por ejemplo, el gobierno otorga atención de salud gratuita, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos estudiantes que tienen gratuidad, ¿ya? ¿Cierto? Que no pagan nada, ¿ya? Hay gente, ¿no es cierto?, que recibe dinero del Estado dada una condición, ¿no es cierto?, social muy precaria que puede tener, ¿ya? Entonces, todos esos son gastos sociales. ¿Ah? La pensión solidaria, claro, también, ¿no es cierto? La PGU, ¿no es cierto?, también son dineros del Estado, ¿ya? Todo eso son dineros del Estado, ¿ya? Entonces, a todo eso le llamamos el gasto público, ¿ya? El gasto que hace el Estado. También, por otro lado, ¿cierto?, también está lo que son el gasto del sector externo, ¿ya? Esto que está acá, ¿cierto?, ¿ya? En las exportaciones netas, ¿cierto? Las exportaciones netas corresponde a las exportaciones del país menos las importaciones del país, ¿ya? Las exportaciones netas son
las exportaciones del país menos las importaciones. El saldo. Todo lo que exporta el país menos lo que el país importa se llama exportaciones netas. ¿Son las exportaciones del país menos? Las importaciones que hace el país. Por ejemplo, ¿qué exportaciones hace el país? ¿Ah? Madera. Madera, la avena, Ya. la fruta, Frutas. la Carne, ya. Exportaciones estoy diciendo, ¿ah? Ya. Y lo principal, ¿cuál es el principal producto que más dinero le otorga al Estado y que exporta? El cobre, ¿cierto? Y todo aquello que viene de la minería. ¿Y qué cosas importa el país? ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Dijiste automóviles? ¿Ya? ¿Qué otras cosas más? Ropa, ¿ya? Claro, el gas dijiste, ¿no es cierto? También el gas. El petróleo también lo importa, ¿ya? Los electrodomésticos, ¿ya? Entonces la diferencia entre lo que el país exporta y lo que el país importa son las exportaciones netas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es más las exportaciones o son más las importaciones en Chile? ¿Qué creen ustedes que son más? ¿Las importaciones? No. Siempre este saldo es positivo, ¿ya? Porque nuestro país vende hacia afuera más de lo que compra, ¿ya? Entonces, este saldo es generalmente positivo. Otra cosa que también el país vende es el turismo, bueno, ¿ya? Eso que también les da dinero al rubro de ustedes, ¿ya? Al rubro gastronómico, al rubro hotelero también, ¿ya? Y en general a todo lo que es el turismo, ¿ya? ¿Ah? Hay famosos restaurantes, por ejemplo, en la Patagonia. ¿Conocen algún restaurante famoso en la Patagonia o no? ¿No? Ya, pues el restaurante Patagonia debe ser. ¿Ya? Ya, debe ser. Bueno, acá Lenga es famoso también, pues. Tumbes también es famoso, ¿ya? Y llega también mucho extranjero, ¿no es cierto?, que viene ahí, turistas que vienen dentro del país también y que llegan y van a estos locales, ¿ya? No solamente van a comer a grandes restaurantes, sino que también van a las caletas, digamos, de repente, ¿cierto?, donde hay buenos restaurantes y buena comida, por ejemplo, ¿ya? El mercado en Talcahuano, por ejemplo, ¿ya? Los distintos, en Chillán también, ¿no es cierto? Entonces la gente va en Santiago, en todas partes, ¿cierto? En Santiago está el mercado central, donde está también, hay bastantes lugares de comida, ¿ya? El mercado Tirso de Molina, que también hay muchos locales de comida ahí en Santiago, ¿ya? Acá en Concepción también tenemos lugares como los que mencionan ustedes. En Coronel también, ¿no es cierto?, hay un mercado. El mercado de Concepción también tiene buenas cocinerías. Sí, pero tiene buenas cocinerías también, ¿ya? Casi todos los mercados regionales han sido, por lo general, son bien famosos, po. El mercado de Temuco, ya el mercado de Chillán, ¿ya? El mercado de Los Ángeles, ¿ya? Bueno, el mercado nuestro, cuando antes estaba ahí en Caupolicán, era súper famoso, ¿ya? Era popular, ¿ya? Ahora en O'Higgins al llegar, claro. Creo que se llama Padre Hurtado, creo que se llama esa calle al final abajo. Sí. Sí, por ahí está. Y tiene todavía sobreviven las cocinerías que están ahí, ¿ya?
Seguramente, claro, no es como lo que era antes donde estaba, porque antes estaba en un lugar bien central, ¿ya? El mercado, por ejemplo, de Puerto Montt, ese que está en Angelmó, ¿ya? También es muy famoso Angelmó, ¿cierto? ¿Quién no ha ido, quién no va a Puerto Montt y no va a comer ahí, ¿ya? Bueno, entonces las exportaciones netas, ¿no es cierto?, son el resultado de las exportaciones, ¿cierto?, menos las importaciones, ¿ya? Las importaciones. También se le conoce esto como el gasto del resto del mundo. El gasto del resto del mundo, ¿ya? También se le conoce como el gasto del resto del mundo, ¿ya? Porque, por ejemplo, los consumidores japoneses les gusta comer la uva chilena, ¿ya? Les gusta comer la uva chilena. A los norteamericanos les gusta, qué sé yo, la manzana chilena, por ejemplo, ¿ya? El vino chileno también, ¿cierto? Y así en cuanto a esos productos que nosotros vendemos, ¿ya? También, bueno, aparte de eso, compran mucho cobre, ¿ya? El cobre se usa mucho en la construcción, ¿ya? En la construcción. También en la guerra también se usa el cobre, ¿ya? Bueno, entonces, estas se llaman las variables de la demanda agregada. A eso le llamamos la demanda agregada. Nosotros, fíjate que la podemos escribir, ¿no es cierto? Demanda agregada igual a el consumo, que fue lo primero que dijimos, ¿no es cierto? Gasto del consumidor, más la inversión, que es el gasto que hacen las empresas, más el gasto público, ¿cierto? Esto es el consumo, esta es la inversión, este es el gasto público, ¿ya? Y más las exportaciones netas, ¿ya? Exportaciones netas, ¿ya? Sí. Entonces, esa es la demanda agregada. El consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, ¿ya? Sabiendo que las exportaciones netas es igual a las exportaciones menos las importaciones, ¿ya? Las exportaciones netas son igual a las exportaciones menos las importaciones. O sea, todo lo que vendemos como chilenos, como país, menos lo que compramos al resto del mundo, ¿ya? Y ya les dije recién, ¿cierto?, que es positivo. ¿Ah? ¿Qué significa? Exportaciones, no hay por dónde perderse. Exportaciones con X y las importaciones es con M. No hay por dónde perderse, ¿ya? Las exportaciones porque lleva una X y la importación es porque lleva una M. Esta diapo está en plataforma. Esto es lo que estoy haciendo ahora y lo que estoy conversando está siendo grabado, ¿ya? Por lo tanto, después lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? O sea, estoy haciendo un experimento, sí, ¿ah? Ojo, estoy haciendo un experimento porque recién hoy día encontré esta opción acá, ¿ya? Entonces, espero que quede bien grabado para que después ustedes
lo puedan ver. Por eso, por ejemplo, todo esto que está escrito, que yo lo estoy borrando ahora, después ustedes cuando vean el video lo van a poder ver, ¿cierto? Y también las personas que no han venido a clase van a poder ver y escuchar también la clase. ¿Ah? Por supuesto, porque todo está grabado. Fíjate, ahí hay una línea, ¿no es cierto? Esta línea punteada, ¿no es cierto? Significa que estoy en modo grabación, ¿ya? No, esto está en grabación, no activo la cámara no la tengo activa, ¿ya? Pero sí se van a escuchar ustedes también en la grabación, porque también lo que tú preguntas, lo que ustedes dicen, también va a quedar grabado acá, ¿ya? Bueno. Seguimos. Ahora, la oferta agregada, ¿ya? Las variables de la oferta agregada, ¿ya? Las variables de la oferta agregada son todos los factores, ¿ya? Son todos los factores que determinan la oferta. Son todos los factores que determinan la oferta total de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, las variables de la oferta agregada, todos los factores que determinan la oferta total de bienes y servicios en la economía. Acuérdense que la oferta es toda la producción de todos los bienes y servicios que se producen en el país, ¿ya? Desde, por ejemplo, la peluquería, ¿no es cierto?, ¿ya?, hasta, qué sé yo, las fábricas de aviones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo lo que se produce en el país, las ventas en los supermercados, todo eso, de todas las empresas que están, obviamente, formalizadas en el país, ¿ya? Por ejemplo, si hay empresas que no están formalizadas, eso no está registrado, ¿verdad? Lo que producen ellos no está registrado. Lo mismo las personas que trabajan de manera informal, que no hay de ellos, ¿no es cierto?, ninguna información, también no están registrados. Bueno, ¿qué incluye? Bueno, incluye dentro de la oferta agregada el nivel de precios, ¿ya? El nivel de los precios. De los bienes y servicios, obviamente, ¿ya? La cantidad de la mano de obra, ¿ya? Cantidad de mano de obra en sus distintas especialidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí hay, por ejemplo, ayudantes de cocina, cocineros, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay gaffiter, ¿no es cierto? Hay ingenieros, hay abogados, hay contadores, ¿ya? Hay todo lo que es la mano de obra, que podemos decir, ¿cierto? Hay mano de obra, cuando hablamos de mano de obra, ¿cierto? Esto tiene que ver también con los empleos, ¿ya? Hay mano de obra que es calificada. Calificada. ¿Esos son empleos calificados o son descalificados? No, mano de obra, por ejemplo, que es calificada, ¿ya? Es decir, que tiene algún título profesional, ¿ya? Que tiene un título profesional. Estudió una carrera, ¿ya? Y tiene un título profesional. Las instituciones en Chile que otorgan títulos profesionales son, ¿cierto?, los centros de formación técnica, ¿ya? Los universidades también, los institutos profesionales también, ¿ya? Entonces, mano de obra calificada y mano de obra no calificada, ¿ya? Es decir, aquella que tiene, por ejemplo, un oficio, ¿ya? Un gaffiter, por ejemplo, ¿ya? Un gaffiter. Un gaffiter es una persona que se formó producto de
su propia experiencia, ¿no es cierto?, en una labor, pero no tiene ningún título, ¿no es cierto?, que lo habilite, ¿ya? Pueden tener certificaciones, ¿no es cierto? Claro, porque, por ejemplo, una persona que va a instalar un Califont, ¿ya?, que es un gaffiter, para que lo haga, tiene que estar registrado, ¿ya? Eso sí. Pero hay otros que no, ¿ya? Por ejemplo, una vendedora de una tienda. Entonces solo se hace por la experiencia, no tiene. O puede no tener experiencia tampoco, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona recién comienza como vendedor no tiene experiencia, pero ocupa un cargo de vendedor, ¿ya? La cantidad de capital, ¿ya? La cantidad de capital. El capital es todo aquello que una empresa requiere para poder funcionar, ¿ya? Su equipamiento, su infraestructura, ¿ya? El dinero, ¿cierto?, que necesita para poder cumplir con sus operaciones, ¿ya? Que a eso se le llama capital de trabajo, ¿ya? Entonces, capital de trabajo, maquinarias, ¿ya?, infraestructura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí esto puede ser, por ejemplo, capital de trabajo, maquinarias, equipos, infraestructura. Infraestructura, por ejemplo, edificios, ¿ya? Vehículos, ¿no es cierto? La cantidad de capital, entonces, que requiere para poder funcionar, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un local de comida, ¿qué van a tener que tener? Equipamiento, ¿no es cierto? Equipamiento, hornos, ¿ya?, microondas, cocinas y todos los implementos, ¿no es cierto?, para la preparación, ¿ya? Van a tener que tener muebles, ¿ya? Podrán tener a lo mejor un local, bueno, o lo arriendan, y para arrendarlo tienen que tener capital de trabajo, ¿ya? Capital de trabajo va a servir para pagar el arriendo, va a servir para pagar al personal también, ¿no es cierto?, que tengan, ¿ya?, para comprar las materias primas que requieran. Entonces, cuando uno hace un negocio tiene que evaluar, dimensionar, ¿no es cierto?, y calcular cuánto capital necesita, qué cantidad de capital necesito para armar mi negocio, ¿ya? Y otro elemento también que constituye la variable de la oferta agregada es el estado de la tecnología, ¿cierto? El estado de la tecnología. Hoy día las empresas tienen la opción, ¿no es cierto?, de contar con posibilidades de muchas tecnologías en su operación, en su producción, ¿ya? También en sus procesos, ¿ya?, como computadoras, como software, ¿no es cierto?, en sus comunicaciones, ¿ya?, como todos los equipos, ¿no es cierto?, que se utilizan para la comunicación, celulares, teléfonos, ¿no es cierto?, ¿ya?,
sistemas satelitales, etcétera, todo lo que signifique, ¿cierto?, estas tecnologías que hoy día utilizamos. También las tecnologías que utilizamos para desarrollar nuestro negocio. Es vital hoy día tener tecnología para contactarnos con nuestros clientes. Por ejemplo, ¿qué tecnología podemos usar para contactarnos con nuestros clientes? Las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Ya? Correos electrónicos y las páginas web también, ¿no es cierto? ¿Ya? Redes sociales, correos electrónicos, páginas web, ¿ya? Claro, también. Entonces, son todas esas tecnologías que tenemos, ¿ya? También hay otras tecnologías, ¿no es cierto?, que son de apoyo, como por ejemplo el hecho de el despacho. ¿Cómo hacemos el despacho, por ejemplo, de mercancía? ¿Ya? Porque no solamente hoy día en el negocio podemos abarcar gente que venga a comprarme aquí al local, ¿ya? También puedo abarcar gente que no se quiere mover de su casa, ¿ya?, pero quiere el producto que yo le vendo. ¿Y cómo lo puedo hacer ahí? Por ejemplo, el fin de semana, oye, quiero comer esta comida rica, ¿no es cierto? Y el restaurante tanto lo ofrece, pero no quiero ir al restaurante, quiero aquí en mi casa. ¿Cómo lo hago? Por delivery, ¿no es cierto? Entonces existen empresas de delivery, ¿ya? Por ejemplo, está Corner Shop. ¿Conocen Corner Shop? ¿Cierto? ¿Ya? ¿No? ¿No lo conocen? ¿Cómo no va a conocer? Corner Shop es una empresa chilena que hoy día está unida con Uber, ¿ya? Que están unidas con Uber y que ellas tienen convenios, tienen contratos, por ejemplo, con tiendas, con restaurantes, con farmacias, con distintos negocios. Entonces tú usas una aplicación en el celular de Corner Shop y ahí pides, ¿ya? Necesito un medicamento, necesito comida, necesito las compras de supermercado, por ejemplo, hacer la lista y ellos te dicen, qué sé yo, en 1 hora se lo entregamos en su domicilio, ¿ya? Y por supuesto, ¿ya?, hay un cobro por el traslado. Entonces, es una empresa, es gente que media entre y el que lo tiene. También hay otras formas, ¿no es cierto?, en la cual yo voy a retirar, ¿ya? Por ejemplo, yo pido comida al restaurante y me dicen, a tal hora va a estar lista. Entonces yo voy al restaurante, me lo entregan, ¿no es cierto?, en envases, ¿cómo se llama?, de aluminio. ¿Ah? Claro, y ahí me lo entregan, ¿no es cierto?, y lo llevo para mi casa, ¿ya? Entonces, todas esas formas son hoy día, de acuerdo al estado de tecnología que tenemos acá en nuestro país, ¿ya? Entonces las empresas utilizan eso para tener más clientela. Y si yo solamente tengo un local que atiendo físicamente, no atiendo ni por teléfono, no atiendo por ninguna red social, no me voy a conocer, bueno, voy en desventaja con respecto a otros que sí lo hacen, ¿ya? Claro. Era como más presencial, ahora no, ahora es más virtual. Claro, ¿no es cierto? Con la pandemia se desarrolló mucho esto, ¿ya?, para poder sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, y la gente empezó a usar más los celulares. Acuérdate de que para sacar el permiso, para salir, ¿de dónde lo hacías? Desde el celular, ¿no es cierto? Y ahí sacabas tu permiso, ¿ya? Entonces la gente se acostumbró mucho más a usar las tecnologías para esto, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, si tú necesitas ahora a las 10:30 irte a la casa y en el paradero, ¿no es cierto?, oye, ¿a qué hora pasará el bus o la micro?, ¿cierto? Tienes una aplicación que te permite ahí ver si viene el bus o no viene, ¿ya? ¿Y en qué horario? Pues, si salió el bus o ya no viene ningún otro bus, ¿ya? Entonces,
O también te sirve, ¿no es cierto?, ya si no tienes locomoción, para pedir un Uber, ¿ya? Entonces, la gente hoy día usa mucho más estas tecnologías, ¿ya? Bien. Por lo tanto, estas variables macroeconómicas son muy importantes para que nos ayuden a comprender la economía y poder hacer predicciones acerca del futuro también. Nos permite predecir el futuro según cómo se estén comportando, ¿ya? También dentro de estas variables nos encontramos con, por ejemplo, una que es muy importante y que ustedes pueden haber escuchado ya más de alguna vez, que dice relación con el Producto Interno Bruto, o llamado el PIB, ¿ya? Producto Interno Bruto, ¿ya? ¿Qué es esta variable macroeconómica? ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Ya? Bueno, es una variable que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en el país en un periodo determinado, ¿ya? Todos los bienes y servicios que se producen dentro del país, ¿ya? Dentro del país. No importa la nacionalidad de la empresa, ¿ya? Porque aquí en Chile no solamente hay empresas chilenas, sino que también hay empresas extranjeras. ¿Conocen ustedes alguna empresa extranjera que esté produciendo un bien o un servicio en Chile? ¿Ah? No, ese no, pues ese es delincuencia. Me dijiste el Tren del Agua. No, eso es delincuencia. ¿Qué empresa está produciendo un bien o un servicio en Chile? ¿Ah? Los malls chinos. Igual que Florida, y Quillón, ¿cierto? ¿Ya? Y todos los pueblos más chiquititos también tienen su mall chino. Y esos son subvencionados por el gobierno chino, ¿ya? Pero hay una empresa muy grande, que tiene su operación en Chile y que ustedes más de alguna vez han ido y que incluso ustedes me la nombraron hace un rato atrás. ¿No? Se llama Walmart. Entonces, esa empresa, ¿no es cierto?, que nosotros acá en Chile la conocemos como Líder, que mantuvo su nombre por el acuerdo que hubo cuando los norteamericanos compraron esta compañía, ¿cierto?, quedó con el nombre de Líder. ¿Ah? Estados Unidos está plagado de Walmart, ¿ya? Claro. Un señor llamado Sam Walton, ¿ya? Y él, claro. Entonces, ellos son dueños de Líder en Chile, ¿ya? Bueno, hay muchas empresas en el rubro minero, ¿no es cierto? ¿Ya? En el rubro de la electricidad, en el rubro del agua, también hay empresas extranjeras que están detrás, ¿cierto?, de la propiedad de ellas, ¿ya? Claro, hay bancos extranjeros también que están en Chile, o sea, hay muchas empresas de servicios, ¿no es cierto?, que están trabajando en Chile, ¿ya? Claro. Entonces, son muchas compañías. Bueno, pero todo lo que se produce dentro de Chile, ¿ya? Dentro del país, no importando si la empresa es chilena o extranjera, ¿ya? Todo lo que se produce dentro del país. Indica
el tamaño de la economía y el crecimiento económico, la productividad y el nivel de vida de la población, ¿ya? Cuando, por ejemplo, decimos que el Producto Interno creció tanto por ciento, significa, ¿no es cierto?, que la economía está creciendo. Y eso nos otorga más bienestar, porque genera más empleo, ¿no es cierto?, ¿ya? Genera más producción, pero cuando el Producto Interno cae, ¿ya?, significa que hay desempleo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando el Producto Interno Bruto o el crecimiento del país cae? ¿Qué pasa por la cabecita de las personas, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Cuidarán más su bolsillo? ¿Gastarán su platita? ¿O la ahorrarán, la guardarán? O sea, ahorrar en estos tiempos difíciles. No, pero la guardarán para comprar. Otra cosa que sea más prioridad. Claro, ¿no es cierto? Ya, claro. Esas botas que pasaste a ver ahí a la tienda, ¿te las comprarás? Prefiero no comprarlas y mejor comprar las cosas de supermercado, ¿no es cierto?, que puedo necesitar. Entonces, ¿te fijas cómo uno puede predecir, aparte de esta variable económica, las decisiones? ¿Ya? Suponte tú, un empresario, ¿ya? Tú ampliarías el negocio si este indicador, por ejemplo, está disminuyendo, está cayendo. No, ¿no es cierto? ¿Te comprarías un vehículo? Tampoco. ¿Te comprarías una casa? Tampoco, ¿cierto? Pero cuando este indicador va hacia arriba, ¿cierto?, ahí sí que las expectativas son mejores para invertir o para gastar, para invertir las empresas o los consumidores para efectuar más gasto, ¿cierto?, más gasto. Esa es esta variable llamada el Producto Interno Bruto. Otra variable se llama inflación, ¿ya? La inflación. La inflación representa el aumento generalizado y sostenido en los precios en una economía, ¿ya? Esa sí que la conocen, ¿no es cierto? ¿Ya? La inflación hace que el poder adquisitivo, ¿cierto?, los salarios, los costos de la producción, ¿ya?, se eleven, ¿ya?, se eleven, las cosas cuestan más caras. Entonces, este indicador, la inflación, ¿cierto?, representa aspectos que muchas veces no son buenos, ¿ya?, cuando sobrepasan cierto valor, ¿ya? Cuando la inflación no es buena, ¿no es cierto?, ¿ya? Cuando la inflación, ¿no es cierto?, es la meta de inflación, voy a anotar aquí abajo, la meta de inflación está es un 3%, más menos un 1%, o sea, va a estar en un rango entre 2%, si es menos, y si es más, un 4%. Cuando la inflación esté en ese rango anual, se dice que la economía está sana, ¿ya? Está sana, ¿ya? Porque los precios, ¿no es cierto?, son los incentivos para los productores, ¿ya? Y si los precios se estancan, los productores no tienen incentivo, ¿ya? Entonces, cuando la inflación esté entre un 2 y un 4%, la economía está sana, ¿ya? Actualmente Chile
tiene una inflación anual de un 9,1%, creo, ¿ya? 9,9, ¿ya? De un 9,9, es decir, casi un 10%, ¿ya? O sea, está 3 veces más alta, ¿ya? Que lo que debiera ser, ¿ya? Entonces, hay, ¿no es cierto?, preocupación, ¿no es cierto?, en las personas. Imagínate que Argentina tiene una inflación sobre el 100%, o sea, ahí sí que tan mal, o sea, ahí afecta el poder adquisitivo, ¿ya? Profe, ¿y si Argentina está peor que nosotros? ¿Por qué la economía de nosotros está más inflada? Porque los precios de acá. Por eso, más o No, menos. no, O sea que, ¿por ahí cuánto plata de aquí por la de nosotros vale menos o vale más? El dinero nuestro vale mucho más que el dinero de ellos, porque como ellos tienen una inflación tan alta, ¿cierto?, tan alta, ¿ya? Su dinero, el dinero de ellos cae, baja, va bajando, ¿ya? Claro, ¿ya? Imagínate que un billete de 1.000 pesos argentinos, ¿no es cierto?, que se deprecie en un 100% en el año, no vale nada a final de año, ¿no es cierto?, en términos de bienes y servicios. Por lo tanto, su moneda va cayendo, no vale nada, ¿ya? Por eso la diferencia de precios que la gente de aquí va a comprar allá. Por supuesto, La de nosotros vale más. por supuesto, claro. Solamente allá, sí, porque, por ejemplo, 100.000 pesos aquí en Chile, ¿no es cierto?, tú puedes comprar algunas cosas y ni siquiera llenas un carro de supermercado. Con 100.000 pesos allá puedes llenar 3 carros de supermercado, ¿ya? Entonces, el flagelo de la inflación. Mientras más alta, más baja el poder adquisitivo del dinero, menos vale el dinero. La tecnología ya es más cara y al final la plata es la misma. ¿Por qué la tecnología ya es más cara? Porque al estar mal el país, ¿no es cierto?, ¿ya? Al estar mal el país, a ellos les cuesta mucho más, porque la tecnología ellos la tienen que comprar afuera y las tienen que comprar en dólares. Por lo tanto, a ellos, como su moneda vale muy poco, tienen que juntar una gran cantidad de dinero para poder comprar los dólares que les permitan traer las cosas de afuera. Entonces, prácticamente no pueden traer las cosas de afuera, muy pocas cosas, ¿cierto?, de afuera, y las cosas de afuera en esos términos están casi similar porque las compran al mismo precio que las compra Chile, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, claro, Chile, como tiene mejor poder adquisitivo, puede comprar más cantidad, por lo tanto le sale un poco menor precio que los pueden comprar ellos, que van a comprar en menos cantidades, ¿ya? Entonces, no, a ellos les conviene, ¿no es cierto?, comprar cosas de tecnología acá, pero el problema, ¿no es cierto?, es que no tienen los recursos para poder comprar eso, ¿ya? En Argentina hay mucha gente en pobreza, ¿ya? Un 40% de la gente, ¿ya?, está pobre, ¿ya? Pobre, ¿ya? Entonces, eso es fuerte, eso es muy fuerte. Ahora, no es bueno para nosotros los chilenos, ¿ya? Porque Argentina es un mercado grandote, ¿ya? Y nosotros le podríamos vender tantas cosas, pero como no tienen plata para comprar, ¿cierto?, no podemos venderle muchas cosas, ¿ya? Claro. Profe, ¿y a nosotros no podríamos hacer eso como país? ¿A nosotros? Por supuesto, como lo que pasó, bueno, por ejemplo, Venezuela es un país muy rico, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Y en qué estamos hoy día? La gente no tiene para comer, la gente recoge las cosas de la basura. Hoy no tiene para comer la gente, ¿ya? No tiene dinero, ¿ya? Ahora, nuestro país, afortunadamente,
ha tenido un piso muy bueno en términos económicos, ¿cierto? ¿Ya? Y pudo enfrentar la pandemia, ¿cierto? Con esto. Pudo enfrentar la guerra, las crisis en China, en Estados Unidos, la pudo enfrentar de mejor manera. Por lo tanto, nuestro país, ¿cierto?, dentro de Latinoamérica, está con un buen colchón de soporte, ¿ya? Lo único malo que tenemos, ¿no es cierto?, es que todos aportamos al PIB, todos aportamos a crear más bienes. Pero cuando se reparte eso, ¿no es cierto?, en términos de sueldo que te pagan a ti, otro que le pagan a otro, es muy poco. Y muy poca gente se queda con la mayor parte de la riqueza. Y esa gente que se queda con más parte de la riqueza no quiere que le toquen sus intereses, ¿ya? Entonces cuando dice le vamos a aplicar impuestos, ahí se van en contra, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí estamos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para poder eliminar el CAE, esto que tienen las deudas que tienen muchos estudiantes, ¿no es cierto?, se necesitan recursos, ¿no? ¿Y a dónde hay que sacar los recursos? De impuestos. ¿Y a quién le vamos a cobrar impuestos? A la gente que gana más, pues. A las empresas que ganan más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si no hay una reforma en esos términos, ¿ya?, es difícil poder, porque siempre los ricos se van a oponer a esto. Y siempre el rico, ¿no es cierto?, va a poner otros temas de por medio. Entonces, la gente hoy día, ¿en qué se deja llevar? La delincuencia, la seguridad y todas las cosas, ¿ya? ¿Y la delincuencia nació ahora? La delincuencia viene. Acuérdense ustedes que hubo un gobierno anterior que prometió eliminar la delincuencia. Y al contrario, la delincuencia creció. Dejó de entrar a mucha gente de afuera y hoy día hay que tratar de contener a esa delincuencia. Y eso con recursos. Los carabineros no tenían ni siquiera protectores, ¿no es cierto?, contra la delincuencia, ¿ya? Y todo eso, vehículos, hoy día se tuvo que gastar dinero en eso, ¿ya? Entonces, un país, ¿no es cierto?, como Chile, que tiene todavía esas posibilidades, tiene una inflación alta, un 10%, pero si la miramos en relación a otros países, estamos mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor. Lamentablemente, muchas veces la opinión pública se deja llevar por esto y lo otro, ¿no es cierto?, pero no mira lo más importante, ¿ya? Necesitamos, por ejemplo, que se redistribuya, ¿ya?, esa riqueza, ¿ya? Que, oye, un cocinero en un restaurante, ¿no es cierto?, ¿cuánto le pagan? El sueldo mínimo, ¿ya? 410.000 pesos. ¿Qué hace una persona con 410.000 pesos? Nada, nada, ¿no es cierto? ¿Y quién gana más? ¿Y quién gana más? ¿Cuánto se lleva de tajada el dueño de ese restaurante? ¿Cuánto le paga el dueño de un hotel a las camareras, a todos los demás? El mínimo. ¿Y cuánta tajada se lleva el dueño del hotel? ¿Ya? Y cuando le decimos, le vamos a aplicar impuestos al dueño del hotel, le vamos a aplicar impuestos al dueño de acá, no, porque vamos a generar esto, vamos a generar pobreza, vamos a generar esto otro, ¿ya? La inflación, ¿ya? Profe, ¿cómo se puede subsanar un país con ese problema, por ejemplo, lo que está diciendo la delincuencia, no, del tema de la inflación? ¿Cómo puede revertir eso un país? Con la unión de todos los que toman las decisiones en términos de un gobierno que toma la decisión, pero también hay un parlamento, ¿no es cierto?, que ratifica esas decisiones, ¿ya? Y esos dos, ¿no es cierto?, y por otro lado está el pueblo, que es el pueblo quien elige a este y el pueblo quien elige a este otro, ¿ya? Entonces, cuando este de acá quiere hacer esto y los de allá
No, que eso no lo van a hacer, qué sé yo, ¿ya? Porque esos de acá quieren ser gobierno después, entonces quieren que a este les vaya mal. ¿Y quién es el que sufre? El pueblo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es lo bueno? Cuando haya una unión y todos se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, por el bien del país en las cosas. Cuando se pongan de acuerdo por el bien del país. Cuando aquellos que dicen, oye, tenemos que hacer más leyes para aumentar la seguridad en el país, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar leyes para que los delitos, ¿no es cierto?, se paguen. Pero tenemos que construir más cárceles también. Entonces, tenemos que dotar a más carabineros, tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces decimos que sí, pero le quitamos, no le damos recursos para esto otro, ¿ya? Por otro lado, también, por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene casa? ¿Ya? ¿Cuántos déficits de casas faltan? ¿Ya? Como 400.000 viviendas, ¿ya? Y esas casas hay que construirlas, hay que tener un terreno, hay que construir las casas para esas personas, ¿ya? Personas que llevan 20, 15 años, ¿no es cierto?, postulando para una casa, ¿ya? Y no están los recursos. Y las mezquindades que hay a veces en la política, ¿cierto?, es lo que conlleva a situaciones como esta. Pero somos responsables nosotros también cuando votamos, pues. Nosotros somos responsables cuando votamos, pues. Nos dejamos llevar por otras cosas. Sí, estamos de acuerdo, pero aún así no entiendo. Claro, por ejemplo, hace un par de años atrás teníamos una inflación de cuánto? ¿De 4%? Sí. Hace un par de años. Sí, sí. Porque todavía podíamos acceder a más que cosas y ahora estamos en una inflación de cuánto? 10, 9,9. ¿Por qué sucedió eso en cuánto? ¿En 3 años? Acuérdate que hace 3 años atrás, ¿no es cierto?, ya estábamos en una pandemia, ¿cierto?, que se inició el 2020. Por lo tanto, una pandemia en la cual a todos los mandaron para la casa. Las empresas tuvieron que cerrar. La producción cayó, ¿no es cierto? La producción cayó, ¿ya? Y esa menor producción, ¿no es cierto?, y la gente demandó esos productos, y como había poco producto, los precios se fueron para arriba. Esa es una causa. Otras causas: los chinos, también con crisis, los norteamericanos y los países europeos, dejaron de comprarnos cosas a nosotros, nos compraron menos madera, menos cobre, menos fruta. Por lo tanto, el país recibió menos, y la gente que trabajaba en esas partes, ¿no es cierto?, muchos tuvieron que irse para la casa, muchas empresas cerraron, quedó sin dinero también, ¿ya? Por otro lado, recordemos también de que los políticos promovieron, ¿cierto?, también que la gente, ya que estaba sin trabajo, sin cosas, retirara los dineros de sus fondos de pensiones, ¿ya? Se retiraron no sé cuántos miles de millones de pesos, ¿ya? ¿Y qué hizo la gente con ese dinero? Fue a comprar cosas, y al presionar por las pocas cosas que se dieron, siguieron elevando el precio de esos bienes. Otros, ¿qué hicieron con ese dinero? Pagaron sus deudas. Al pagar sus deudas, quedaron sanitos, pero tuvieron que seguir comprando más, y hoy día están otra vez con deuda. Entonces hoy día otra vez, oye, no, necesitamos el 10% otra vez y sacar las plata. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando la gente sucede con esto? El Estado tiene que empezar a darle bonos a la gente, ¿no es cierto? Más gasto del gobierno, ¿ya? Y sube más el consumo y sube más la inflación. También el gobierno tiene que gastar más plata, porque la gente que se quedó sin ni uno en su AFP llega a la edad de jubilar, ¿no es cierto? ¿Ya? Llega a la edad de jubilar y no tiene nada. Entonces, ¿quién le tiene que dar? Pensión garantizada universal. ¿Y esa plata dónde sale? Del gobierno. O sea, de nosotros, de nuestros impuestos, ¿ya? De los que pagamos impuestos, de eso sale esa plata, ¿ya? Entonces, mucha gente, además que esa gente, por ejemplo, oye, que la AFP, cada vez que la AFP
perdían plata, ese fondo las personas se le iba para abajo. Y la AFP se garantizaba su utilidad, ¿ya? Se garantizaba su utilidad y la gente tenía poca plata. Una persona, oye, que tenía 30 millones de pesos, 50 millones de pesos, acumulados durante 40 años. Con esa plata, para vivir con su señora, qué sé yo, a esa altura, qué sé yo, 25 años más en promedio, o 20 años más en promedio, ¿ya? Esa plata no le alcanzaba para nada, para una pensión de 100.000 pesos o 120.000 pesos, ¿ya? Entonces, nada. Entonces la gente, claro, dice, si esa plata, esos 50 millones que tengo, esos 30 millones que tengo no me sirven para nada, ¿ya? Y yo no voy a seguir trabajando hasta los 80 años, ¿ya? Prefiero que retirarla, porque no va a servir para nada, ¿ya? No va a servir para nada. Por lo tanto, entonces, eso aumenta, ¿cierto?, la necesidad de retirar la plata. ¿Tú crees que la gente retira la plata para hacer un negocio y para ese negocio contratar a otras personas y generar mayores? No. Algunos, pero pocos. Algunos con esas plata incluso se fueron de viaje para ver los partidos de la selección chilena a Brasil, no sé qué parte, ¿ya? Así es, pero si esa es la cultura nuestra. ¿Me encuentras que es más justo que usar eso ahora en vez de que después se lo conteste la AFP? Porque si uno no tiene hijos, Sí, no les da. obviamente, claro. Si uno no tiene esposa, la AFP le da eso, porque eso no queda en menos. Pero por otro lado, mira, yo te encuentro toda la razón en eso, pero por otro lado, cuando esa persona después no tiene ni uno, porque esa plata se la gastó, ¿ya? Porque quiero que se va a comprar el autito. Tú ves la cantidad de gente que hoy día tiene auto, ¿ya? Tiene auto. Ya, correcto. Pero cuando tenga los 65 años, oye, mira, déjame terminar la idea. Pero esa persona cuando tenga los 65 años, ¿quién le va a tener que pagar la pensión? ¿Quién le va a pagar la pensión? ¿Quién? ¿Quién crees tú que le paga la pensión? Nosotros, todos nosotros. Ya, pero si muere antes y no tiene alguien a quien heredar esa plata. Pero esos son muy pocos, pues. Pero por ejemplo, dicen que la AFP podemos decir, mi papá, ya si se muriera, a mí me dijeron que yo y mi hermano podríamos heredar su plata porque somos todos casados y no hay que heredar. Cuando falleció mi papá, yo con mi hermano recibí la herencia de la AFP, porque mi hermano estaba fallecido. Realmente sí se ha casado, pero los hijos gigantes, de hecho, a mi papá le buscaron por los lados de mi mamá, y eso era. Bueno, pero es el hecho. El hecho es que saques tu plata o no saques tu plata, al final, si no sacas tu plata, ¿no es cierto?, y jubilas, que es la mayor parte de la gente, salvo esas excepciones que dicen ustedes que muere la gente antes, ¿ya? A los 65 años esa persona va a recibir una pensión de 100 lucas, ¿ya? Entonces el Estado tiene que cubrirle la otra diferencia, porque hoy día la pensión garantizada son como 200.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, con 200.000 pesos todavía no hacen nada, pero el Estado tiene que cubrir esa plata. ¿Y esa plata de dónde sale? De nosotros, pues, ¿ya? Si no es que el gobierno sea tan bueno y le dé la plata a la gente, no. Entonces, yo digo, ¿por qué yo me tengo que estar haciendo cargo con mi impuesto de una persona que, oye, en su vida trabajó muy poco, ¿no es cierto? Entonces, en este sistema se crea eso insolidario, ¿ya? La insolidaridad, ¿no es cierto?, de las personas, ¿ya? Porque es justo que yo piense así, ¿ya? Es justo que yo piense así. Porque yo, mi título que yo tuve en la universidad, mi sueldo que yo me gano con todo mi trabajo, a mí nadie me lo regaló. Yo salí de una familia que no tenía nada, ¿ya? Tuvieron que pagarme la educación con mucho esfuerzo. Por lo tanto, ¿por qué si yo pude hacer eso y sacar mi título y hoy día vivir de mis ingresos, ¿por qué tengo que estarle dando a otras personas que no se certificaron por lo mismo? ¿Ya?
Bueno, tú me podrías decir, sí, pero es que esas personas tal vez no tuvieron oportunidad de entrar a la universidad. No, que la tasa alta Pero nadie puede decir, ¿no es cierto?, que una persona como muchos de nosotros, ya, nacimos ricos y hoy día somos inmensamente ricos. Sí, pero a costa de sacrificio, ¿ya? Pero, profe, así como usted dice de la reducción y todo, cuando en el momento que usted se jubila, a usted no le van a dar el sueldo que recibe, no le van a dar ni la cuarta parte de lo que usted recibe como sueldo en su jubilación. Y después va a llegar un momento que usted va a pensar y va a decir, yo ¿para qué trabajé toda mi vida y puse? O sea, porque le quitan esa plata. No es que usted quiera pagarlo por interés. Pero Con lo que le van a dar de pensión, usted no va a poder llevar la vida. Pero ese es un tema. Ese es un tema, ¿cierto?, que nos ofrecieron con la AFP. Y la AFP, ¿no es cierto?, ya no es que se quede con la plata, sino que la AFP, ¿cierto?, no logró rentar los dineros de la manera que conservara yo mi sueldo, ¿ya?, que yo ganaba o que yo ganaría en vida activa, ¿ya? Y como dices tú, claro, se reduce a la mitad o a la mitad de la mitad, ¿ya? Pero es porque el sistema que se creó no era el bueno, no era bueno. Nos pintaron un sistema que no funcionó. ¿Y por qué no lo retiran entonces si no funciona? Porque a la larga... Porque... a largo plazo... Mira, lo mismo que las ISAPRE, oye, lo mismo que las ISAPRE. Las ISAPRE durante años y años subieron los planes, ganaron mucho dinero y ahora cuando la Corte Suprema dijo, señores, ustedes engañaron porque subieron los planes de manera ilícita, por lo tanto ahora ustedes tienen que devolver esa plata que cobraron de más, ¿ya? Y las ISAPRE se ponen a llorar ahora que no tienen plata, que van a quebrar, ¿cierto? Y nos falta quienes los están protegiendo. 155. ¿Quiénes los están protegiendo? Aquellos que alguna vez estuvieron en un gobierno y que hoy día son presidentes de esas AFP, ¿ya? Imagínate tú, mira, la ENAP vendía todo el gas a Abastible, Lipigas, a toda la empresa, le vendía el gas, ¿no es cierto? La ENAP. Y con eso las distribuidoras, ¿no es cierto?, te vendían el gas antiguamente a un precio bien bajo, ¿ya? Precio normal para la gente. ¿Qué pasó? Llegó un gobierno, ¿no es cierto?, y un señor dijo, no, porque hay un negocio. Quitémosle este negocio a la ENAP, ¿ya? Y nosotros vamos a crear le dijo a los de gas, ¿ya?, a todas las empresas de gas, ustedes creen una empresa y no le compren el gas a la ENAP, cómprenlo afuera, ¿ya? Cómprenlo afuera. Y el balón de gas, ¿ya?, se disparó de precio, ¿ya? Y no hubo ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de eso. Y esa empresa era una integración vertical, ¿ya? Es que este distribuidor de gas y todos ellos eran dueños de la empresa que compraba el gas afuera y después se repartían la plata entre ellos, entre los dueños. Entonces ahora que se eliminó eso y dice, ahora se vuelve otra vez que la ENAP pueda vender el gas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese gas que va a vender la ENAP, ¿no es cierto?, también, porque hubo un estudio que la ENAP tuviera los balones y vendiera el gas, salía muy caro, iba a salir muy caro. Entonces la mejor opción era que se volviera ese sistema, que ENAP le vendiera el gas a esta compañía, les prohibió a esas compañías que tuvieran esa otra empresa, ¿cierto?, esa empresa tuvieron que cerrar, y la ENAP, entonces el balón de gas debiera bajar, ¿ya? ¿Y por qué ha bajado en algunas partes? Han hecho promociones y te han bajado el gas en algunas partes porque se les acabó
Se les acabó ese jueguito que tenían antes de ganar dinero, ¿ya? Hoy, si las oportunidades de ganar, y ahí está donde el pueblo, ¿no es cierto?, es el que sale perdiendo, pues. Porque la gente necesita el gas, sí o sí. Necesita el gas sí o sí. El negocio de la AFP fue muy similar. Fue muy similar, ¿ya? El negocio de la AFP, ¿ya? Porque ese gobierno necesitaba plata, entonces, ¿ya? La AFP, ¿para qué? Para que entregarla a las empresas, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces se creó ese sistema de AFP para generar los recursos acá, ¿ya? Hoy día, algunos que dicen, terminemos con la AFP, y lamentablemente la AFP, ¿no es cierto?, están ya ahí. Y ahí va a haber esta pelea que tú me comentabas delante, ¿no es cierto?, los de acá con los de acá, y no se van a poner nunca de acuerdo, ¿ya? Cuando logran algunos acuerdos, por ejemplo, el salario mínimo que llega a 500.000 pesos, ese fue un acuerdo, un éxito. Que se le haya cobrado un royalty a las empresas mineras y que también estuvieron todos de acuerdo, otro éxito. Ahora viene la reforma tributaria y ahí va a estar la pelea, porque esa reforma tributaria va a servir para hacer muchas otras cosas más, ¿ya? Bueno, esa es la situación, ¿no es cierto?, que se da, pero la solución, lamentablemente, son temas políticos, ¿ya? Son temas de política, ¿ya? Y los políticos manipulan mucho a la gente, ¿ya? Y el chileno un día está aquí y otro día está acá, cambia de aquí y cambia al otro lado, ¿ya? Porque saben hacerlo, los políticos saben hacerlo, ¿ya? El desempleo es otro elemento, ¿no es cierto?, que nos permite poder medir la situación de la economía, ¿ya? Chile tiene un 8,6% parece de desempleo, creo que subió, ¿ya? El desempleo es un flagelo, ¿ya? El desempleo es un flagelo porque disminuye la producción, disminuye los ingresos de las personas cuando están desempleadas, ¿ya? No es bueno, ¿no es cierto?, el desempleo, porque inhibe la toma de decisiones de las personas. La balanza comercial, como les decía, ¿no es cierto?, ¿ya?, que registra exportaciones e importaciones, ¿ya? Chile tiene mayor cantidad de exportaciones que importaciones. Eso significa, ¿no es cierto?, mayor entrada de dinero al país. Pero cuando ocurre el problema en China, cuando ocurre el problema en Europa, guerra, cuando ocurre el problema en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ¿ya?, cae acá la entrada de dinero, ¿ya?, y el dólar se dispara, ¿ya? Esto, el tipo de cambio, que es la comparación de nuestra moneda con otra. En este caso, el peso chileno con el dólar norteamericano, ¿ya? Y eso hace que nuestro país, ¿no es cierto?, pueda tener acceso a comprar más cosas afuera o a comprar menos cosas afuera, o que las cosas de afuera le salgan más caras cuando el dólar esté subiendo, ¿ya? Pero Chile es uno de los países que exporta más productos de buena calidad, solo como los que sobran prácticamente. Sí, porque un japonés, ¿no es cierto?, paga, suponte tú, que en Chile ¿cuánto cuesta un kilo de uva? Ponle 2.000 pesos, ¿ya? Pero un japonés paga 20.000 pesos por un kilo de uva. Por lo tanto, el productor de uva, ¿no es cierto?, ¿a quién le va a convenir vender? ¿A quién le va a convenir venderle? ¿Venderla en el mercado nacional o a los japoneses? A los japoneses. ¿Y qué uva le va a mandar a los japoneses? Tiene que mandarle la mejor uva, ¿ya? Pero con la diferencia que... al inicio de la próxima clase. Con la diferencia que nosotros igual podemos comer mejor uva que otros países, igual, ¿ya? ¿Ya? La tasa de interés. La tasa de interés, ¿no es cierto?, representa lo que nos cuesta el dinero.
Cuando tú vas a una tienda comercial a comprarte ropa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pagas con la tarjeta de crédito, ¿ya? Y la pagas en 3 cuotas, por ejemplo, en 4 cuotas, ¿ya? Esa tarjeta de crédito, ¿cierto?, te cobran un interés. Cuando la tasa de interés está alta, tienes que pagar mucho más, ¿ya? Y eso hace que cuando tú te das cuenta, dejas de comprar, ¿ya? Cuando esa tasa de interés está baja, tú la ocupas y gastas, ¿ya? Porque es el valor del dinero. Y para terminar, porque si no voy a tener que pagar la luz yo aquí solito, ¿ya? La deuda pública. La deuda pública. La deuda que tiene el Estado, el gobierno. El gobierno es como la casa, ¿cierto? ¿Ya? Si yo en la casa gasto más de lo que recibo como plata, me voy a endeudar, ¿ya? Lo mismo le pasa al gobierno. Y el gobierno, así como, por ejemplo, si yo me tengo que comprar un auto, me tengo que endeudar, ¿no es cierto? Porque no, difícil me pueda comprar el auto al contado. Si me tengo que comprar una casa, me tengo que endeudar, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno le pasa lo mismo, ¿cierto? Con los ingresos que tiene. Si tiene que dar gratuidad a los estudiantes, si tiene que construir hospitales, si tiene que construir puentes, si tiene que construir caminos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tiene que comprar más aviones, si tiene que comprar más todo lo que necesitan las policías, por ejemplo, se tiene que endeudar, tiene que pedir préstamo. Eso constituye lo que se llama la deuda pública, ¿ya? Y que... ¿Ah? Eso es como la deuda argentina. Pero si la mayoría de los países el tema es que cuando tú tienes una deuda, ¿cierto?, tienes que tener responsabilidad, ¿cierto?, en que esa deuda la puedas pagar. Argentina tiene una tremenda deuda y después dice, no la pago, ¿ya? Estados Unidos está en eso, imagínate, Estados Unidos, ¿ya? O sea, imagínate como si yo recibiera 100 de ingreso y estoy endeudado en 200. ¿Con qué pago? No puedo pagar. Y Chile, ¿no es cierto? Chile como país, como gobierno, ¿no es cierto? ¿Ya? No está tan endeudado como el resto de los países, ¿ya? Ahora, internamente, sí, deuda pública. Es que la única forma de que uno pueda crecer y tener más cosas es con deuda. ¿Quién no tiene deuda? El tema es que la gente tiene que ser responsable en tener un cierto nivel de deuda. Claro. Pero tú, si quieres tener en tu casa un refrigerador, un televisor, para tener mejor calidad de vida, lo tienes que comprar con crédito nomás, pues. Claro. El problema que tienes que saber es que con ese sueldo que tienes que pagar la cuota. Ahora, si te endeudas más allá y no te va a alcanzar, ahí eso es irresponsabilidad. Bien, entonces